Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy recordaremos a uno de los grandes directores de la historia del cine. Soy Otto Preminger, el director. Soy Otto Preminger, el director. Repasaremos Los Olvidados, la película que devolvió su prestigio a Luis Buñuel. Pero realmente es la vuelta triunfal de Buñuel después de aquellos años, de aquel trío maravilloso de películas que había hecho, El perro andaluz, Las Door y Tierra sin pan, ¿no? Tendremos, por supuesto, nuestra película de aventuras. Yea, ho, little fish, don't cry, don't cry. Yea, ho, little fish, don't cry, don't cry. Seguro que por esta canción muchos ya sabéis de cuál se trata. Alfredo Landa también estará presente en el programa y hay más cosas, pero ya las iréis descubriendo sobre la marcha. ¡Empezamos! I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. La próxima semana, el jueves 23 de abril, se van a cumplir 40 años del fallecimiento de Otto Preminger. Como decíamos antes, uno de los grandes directores del cine clásico americano, autor de películas como Laura, Anatomía de un asesinato, Éxodo y muchas más. Nosotros vamos a recordarle ahora. Revolucionó el cine americano al tocar temas considerados tabú hasta entonces, como las violaciones o el consumo de heroína. El mono nunca muere, Timbero. Cuando lo abandonas, se sienta en un rincón a esperar su oportunidad. Rodó películas con protagonistas negros cuando nadie se atrevía. ¡Carmen! Quieto, campeón, no me pongas cao en el primer asalto. Deja a las mujeres ganar su dinero. Echó por tierra las listas negras y batalló contra la censura y la mojigatería en Hollywood. A la gente no sé por qué le da risa la palabra bragas. ¿No podríamos encontrar otro término? A mi mujer, señoría, nunca le he oído otro. Su mal genio y sus peleas con muchas estrellas se convirtieron en leyenda. ¿Sabe lo que es usted, señor Preminger? Un bulldog. Es un viejo bulldog gordo, eso es lo que es. ¿Qué me ha llamado usted? Un bulldog. Produjo sus propias películas para que nadie pudiera darle órdenes y consiguió de esta forma una filmografía impecable en la que abordó todos los géneros. Desde el cine negro a comedias, desde musicales a westerns, pasando por películas bélicas o dramas sociales. Mi cine viene del hecho de que vivo hoy en día y hago películas sobre cosas que me interesan. Y estas cosas son casi siempre problemas contemporáneos que se reflejan en mis películas. Todo ello hace que sea necesario incluir su nombre en la lista de los mejores directores de todos los tiempos. Claro, pasarme por alto hubiera sido un insulto. Otto Preminger provenía de Austria. Su primera vocación fue la de actor. Siempre quise ser un actor desde que tenía 9 años y a los 17 lo conseguí. En Viena estaba el teatro que Max Reinhardt había fundado en 1924 y fue allí donde empecé a actuar. Otto se convirtió en la mano derecha del mítico director teatral Max Reinhardt y a su lado aprendió rápido. Con 21 años ya tenía su propio teatro y dirigía y producía obras, ya que pronto descubrió que dirigir le gustaba más que actuar. También dirigió su primera película en Viena, pero para entonces los nazis se habían instalado también en Austria y no corrían buenos tiempos para alguien de familia judía como él. Fue entonces cuando la Fox le ofreció un contrato para trabajar en Hollywood
y de esta forma, en 1935, Otto Preminger viajó a los Estados Unidos. Tuve mucha suerte. Si me hubiera quedado en Viena, quizá hubiera muerto como muchos de mis amigos. Sus primeras películas en Hollywood pasaron desapercibidas. Además, Zanuck, el jefe de la Fox, era conocido por entrometerse demasiado en los rodajes. Oculté mi fastidio con un magistral dominio de mí mismo, pero presentía una situación llena de tensiones. Y en efecto, Zanuck y Preminger acabaron discutiendo y el director fue fulminantemente despedido. Otto se fue entonces a Broadway a dirigir teatro y allí pasaría 4 años de exilio cinematográfico. En 1942 regresó a Hollywood, pero no como director, sino como actor. Su fuerte acento austríaco le proporcionó un papel de oficial nazi en una película, el primero de los varios similares que haría en los años siguientes. Aquí le tenemos, por ejemplo, en la película Traidor en el infierno, de Billy Wilder. Según parece, faltan 2 hombres esta mañana. Afortunadamente, esos 2 hombres no llegaron muy lejos. Nadie ha podido escapar jamás del campo 17, al menos con vida. Para entonces a Zanuck ya se le había pasado el enfado y volvió a contratarle como director. Y en 1944 llegó la primera gran película de Otto Preminger. ¿Qué es lo que deseas saber? Lo que deseamos saber todos, ¿quién mató a Laura Hahn? Laura es una de las cumbres del cine negro, la historia de un detective, Dana Andrews, que se enamora de la mujer cuyo asesinato investiga, la bellísima Jean Tierney. En un asesinato no hay que andarse con reservas. ¿Hasta el punto de comprar un cuadro en el que aparece la víctima? Lancaster Corey me ha dicho que le ha ofrecido precio por el retrato. Eso no le incumbe a usted. ¿No le parece que se comporta usted de un modo un tanto raro? Solo le falta presentarse aquí como un pretendiente con rosas y una caja de bombones. Con Laura, Preminger consiguió su primera nominación al Oscar como director. En los años siguientes haría otras incursiones destacadas en el cine negro, como Cara de Ángel, esta vez con Robert Mitchum haciendo de tipo duro y Jan Simmons de mujer fatal. La verdad, todavía no he conseguido saber lo que hay realmente detrás de tu bonita cara. Si quieres jugar con fuego, allá tú. Pero procura no hacerlo en habitaciones llenas de gas. Es peligroso. Durante el rodaje de esta película, Cara de Ángel, había una escena en la que Mitchum debía abofetear a la actriz. En el manual de primeros auxilios dice que sirve para calmar el histerismo. Preminger no quedaba satisfecho con el resultado y mandaba repetir la toma una y otra vez. La actriz lloraba de dolor y Mitchum se sentía cada vez más cohibido. En un momento dado, cogió al director por la pechera, le propinó una buena bofetada y le preguntó si así de fuerte le parecía bien. Preminger montó en cólera y expulsó al actor del plató. Fue el millonario Howard Hughes quien intercedió por Mitchum y consiguió que fuera readmitido. Por suerte para Preminger, ya que Cara de Ángel es una de sus mejores películas. De todos modos, la próxima vez no pegue tan fuerte. One silver dollar. Y es que Preminger tenía fama de ser muy duro con sus actores y actrices. Lleva las cosas demasiado lejos, sus métodos son odiosos, no deberían estar permitidos, ¿no? Con Marilyn Monroe se las tuvo especialmente tiesas cuando la dirigió en el western Río sin retorno. ¿Iréis a buscar oro? Un poco me vendría bien. ¿Qué harías con él? Me compraría trajes preciosos, viviría en la ciudad en hoteles de lujo, iría a la ópera. ¿Qué es eso? Es música, elegante y de mucha calidad. Un hombre de cultura germánica como él no podía soportar sus inseguridades y su falta de puntualidad. Era incapaz de llegar a tiempo. Era algo imposible. Incluso cuando ya estaba allí, en el estudio, llegaba tarde. Era parte de su personalidad. Su relación con Jean Shearer también fue tormentosa. Preminger había sido su descubridor. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Jean Shearer. ¿Qué edad tiene? 17 años y 11 meses. ¿Y desea ser actriz? Muchísimo. La actriz protagonizaba la película Santa Juana, haciendo de Juana de Arco, y en la escena en la que la queman en la hoguera se perdió el control sobre las llamas. Preminger no permitió que las apagaran hasta terminar de filmar la escena. Aquello le produjo a la actriz varias quemaduras que llevó en su piel el resto de su vida. ¿Qué te pasó?
Un hombre encendió una hoguera y me echó en ella. En otra película, Buenos días, tristeza, el trato que le dio a la actriz, con constantes gritos y amenazas, fue tan tremendo que su compañera de reparto, Deborah Kerr, no pudo soportarlo. Tuve que decirle, Otto, por favor, ¿es necesario que la trates así? Ella quizá lo acepte, pero yo no. No puedo trabajar con un ambiente así. Y es que Preminger era un hombre colérico y de carácter explosivo. La comida tiene que humear, tiene que estar caliente, no fría. Mark, ven aquí. ¿Qué hacen aquí estas flores? Son ridículas. ¿Y esto? Esto es rojo. He dicho que nada de rojo. Póngale una bufanda azul. ¿Dónde está mi café? Es mucho pedir una taza de café. Señor. Verle con las venas hinchadas, en su cráneo desnudo y gritando hasta perder el control era habitual en los rodajes. Tom Tryon, protagonista del Cardenal. Me dijo, eres el actor que quiero para este papel, y luego se dedicó a destrozarme. Rodamos en Boston 6 semanas y me gritaba todo el tiempo. Fuimos a Viena y siguió gritándome. En Roma también, gritos y más gritos. Volvimos a Hollywood y no dejó de gritarme. Para entonces creo que sentía una profunda antipatía por mí. Preminger se tomaba con humor su mala reputación y decía que su ira era una especie de control de calidad. Frank Sinatra también le disculpaba. No es que tuviera mal genio, es que tenía poca paciencia si las cosas no iban como él quería. Pero el director no solo peleaba con sus actores, sino que se enfrentó también al estricto código de censura que tenía la Asociación de Productores. Preminger tuvo problemas con películas como Ambiciosa, cuyas escenas de amor fueron consideradas demasiado atrevidas, o con La luna es azul, la historia de una joven virtuosa, Maggie McNamara, a la que un lascivo William Holden intentaba seducir. ¿No siente frío? Solo en las manos, siempre se me enfrían cuando estoy excitada. Ah, ¿por qué está excitada? Por haber subido aquí, llevaba años deseando. ¿Y por qué no subí? Sinceramente, porque no podía pagármelo. Y no sé por qué hoy de pronto me decidí. Eso está encantado. Si la asociación no daba su aprobación, la película no se estrenaría en ninguna sala. Otto se mantuvo firme y no aceptó ningún cambio de los que le sugerían. En su lugar, mostró la película por su cuenta a algunos propietarios de cine que ya estaban hartos de tantas restricciones y estos aceptaron estrenarla. La censura no es otra cosa que el control de tus pensamientos y de la expresión de estos. Si dejas que la gente te diga que puedes decir, escribir o poner en una película, incluso cosas que pueden parecer pequeñas, es el primer paso hacia un control similar al que había en la Alemania de Hitler. Otra de las películas más notables de Otto Preminger fue Carmen Jones, una versión musical de la obra de Mérimée, Carmen, protagonizada exclusivamente por actores negros. Hola, Carmen, ¿qué te parecería ir esta noche conmigo al pastor? Puedo sacar a todos esos tipos de la pista. No me apetece en absoluto. Yo no pierdo el tiempo. Escúchame, preciosa. Lo está perdiendo ahora, sargento, porque el viento sopla en otra dirección. ¿Qué te parecería salir conmigo en lugar de discutir con este? Sí, Carmen, escoge ya uno, eso tranquilizará a los demás. En esta ocasión, Preminger sí congenió con su protagonista, Dorothy Dandridge, con la que mantendría una apasionada relación durante varios años. No pueden verte conmigo, pero tengo que ver cómo te paseas con ella. Es mi esposa. Tenemos que pensar en la película. No me importa la película. Esto es América. Si hubieran sabido que estábamos juntos, la película no se hubiera estrenado. No pienso ser una querida. Estaremos juntos cuando llegue el momento. ¿Entonces nos casaremos? Pero Preminger no estaba dispuesto a poner en peligro su carrera con un matrimonio interracial y al final rompió la relación. También destaca en su filmografía El hombre del brazo de oro, protagonizada por Frank Sinatra, en la que se abordó por primera vez de forma explícita en el cine americano el problema de la drogadicción. No debes volver a probar esa basura. Lo sé, y tienes razón, yo lo prometo. Pero ahora necesito una dosis, solo una dosis, para que no me siga doliendo. Y después te prometo que lo dejaré para siempre, solo unos $, Molly. Y en Tempestad sobre Washington, Preminger denunció la corrupción política en la que iba a ser la última película del gran Charles Lawton. Prefiero salir de este mundo con la cabeza alta, luchando como un hombre por una vida digna, antes que ceder y arrastrarme hasta que no quedasen de nuestros principios y libertades más que unos sueños sin otro valor que un puñado de arena.
Hemos citado algunos grandes clásicos, pero para muchos su película favorita de Otto Preminger es Anatomía de un asesinato, protagonizada por James Stewart en el papel de abogado y en la que se trataba otro tema escabroso, una violación. Un asesinato se defiende de 4 formas. Número 1, no fue asesinato, fue suicidio o accidente. Número 2, usted no le asesinó. Número 3, estaba justificado, lo hizo para proteger su hogar o en defensa propia. Número 4, matarlo fue excusable. ¿Y dónde encajo yo en ese panorama? Le voy a decir dónde no encaja. No encaja en los 3 primeros puntos. ¿Pero por qué? ¿No estaba justificado al matar al hombre que violó a mi mujer? El elemento tiempo. Preminger también probó suerte en el género de las superproducciones, con Éxodo, película que narraba el nacimiento del Estado de Israel. ¿Y ahora dónde irá mi gente? ¿Por qué tiene que irse? Este es vuestro hogar, como es el nuestro. Taha, no comprendes. Tenemos que demostrar que podemos vivir juntos. Si no es así, tendrán razón los ingleses. No podemos gobernarnos sin su ayuda. Para esta película, Éxodo, Preminger quería como guionista a Dalton Trumbo, un hombre que estaba en las listas negras del senador McCarthy. Mantén este nivel de trabajo y me ocuparé de que tu nombre aparezca en la película. Así cargarás con la culpa. Este gesto animó a hacer lo mismo a Kirk Douglas, con quien Trumbo acababa de trabajar en el guión de Espartaco. Y ese fue el final de las fatídicas listas negras. A partir de Éxodo, Otto Preminger siguió trabajando a un ritmo menor. El padre Gillis es párroco del pueblo de Lamar, estado de Georgia. El caso es que solo hay una escuela católica en aquella región de Georgia. Y, en fin, que esa escuela no admite a los niños de mi parroquia porque son negros. ¿Y qué? Pues, eminencia, ¿es cristiano hacer eso? En 1963 volvió a lograr un éxito notable con El Cardenal, una película que cuestionaba el racismo en los Estados Unidos y el papel de la Iglesia Católica. Pero en 1965 llegaron sus 2 últimas grandes películas. Primera Victoria, una cinta bélica protagonizada por John Wayne. ¿Cómo es una batalla en el mar? Igual que otras batallas, creo, pero con un poco más de ruido. Y el angustioso thriller El rapto de Bunny Lake. Alguien ha entrado y se ha llevado sus cosas. Se han llevado las cosas de Bunny. Bunny. ¿Usted ha visto a alguien? Entraron en casa cuando yo no estaba. Después de estas, todas sus películas posteriores fracasaron en taquilla. Y a finales de los 70 el director decidió retirarse. Los últimos años de su vida los pasó casi encerrado en su casa, olvidado por una industria cinematográfica a la que había dado tantas buenas películas. De hecho, a su entierro solo asistieron la familia y unos pocos amigos cercanos. Otto Preminger falleció el 23 de abril de 1986, a los 80 años de edad. Se ponía fin así a una carrera cinematográfica más que notable y que no fue nada convencional. Michael Caine, al que Preminger dirigió en la película La noche deseada, la resumía así. Creo que fue un enigma. Nunca reveló a nadie por qué estaba aquí. Vino, se marchó y nadie supo por qué estuvo aquí. Cuestionó el sistema y no supimos por qué. No sabíamos tampoco por qué gritaba. No sabíamos qué intentaba decirnos, pero lo hizo todo muy bien. Varios films de Otto Preminger han aparecido en nuestro juego de las películas alguna vez, pero hoy no hay ninguna. Muy seguro de sí, ¿verdad, Virgil? Además, el nombre es gracioso para un negro de Filadelfia. ¿Allí le llaman igual? Sepa que allí me llaman señor Tips. ¿Con qué señor Tips? Bien, señor Wood, llévese al señor Tips, lléveselo a la estación inmediatamente. Haré que los laboratorios del FBI le manden un informe de esto, aunque no sirva para nada. Esto me lo quedo yo. No lo crea. Lo entregaré yo. Yo no sé qué estamos mirando. No va a aparecer ninguna modelo. Tranqui, tío, tranqui, que ya la verás. Y cuando la veas te vas a cagar. ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Me han dicho que mi pierna ya está hecha. Esta semana me da la primera prueba. ¡Qué guapo, tío! Joder, ¡Felicidades, tío, chaval! Gracias, tronco. Ya me gustaría. Te vas a comer a todas las pavas por la calle, ¿eh? ¿Qué es, hidráulica? No, es mecánica. Tiene acero, titanio y carbono. Mira, mira, ¿la habéis visto? Acaba de pasar.
quedarás ahí? Ahora si quieres, haz la maleta. Volveremos el lunes. Lo digo, pero en realidad no quiero ir. Aquella isla ya pertenece a otros. ¿Por qué me quieres? Porque eres vieja y fea. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Bueno, me parece que hoy no eran nada fáciles. A ver si las habéis reconocido. Empezábamos con Rod Steiger, sheriff de un pueblo de la América Profunda, molesto con que un policía de la ciudad al que daba vida a Sidney Poitier viniera a su pueblo a investigar un caso. La película era En el calor de la noche, ganadora del Oscar al mejor film en 1968 y cuyo famoso tema musical era obra de Quincy Jones. A continuación venía una película española del año 2003, Planta Cuarta, dirigida por Antonio Mercero y que contaba la historia de un grupo de chavales ingresados en la planta de traumatología de un hospital. Juan José Ballesta era uno de ellos. La música de Planta Cuarta era obra de Manuel Villalta. Y terminábamos con una película francesa, Las cosas de la vida, dirigida por Claude Sautet en 1970 y protagonizada por Romy Schneider y Michel Piccoli. En esta, más que el diálogo, la pista buena era la canción que aún suena de fondo y que la propia Romy Schneider cantó para la película, un tema de Philippe Sardé que se hizo muy famoso, la canción de Elena. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Esta semana hemos buscado el capítulo de nuestra enciclopedia en un aniversario que ocurrió hace 75 años. El 20 de abril de 1951, Luis Buñuel ganaba el premio al mejor director en el Festival de Cannes, con la película mexicana Los Olvidados. Esta efeméride nos ha animado a recordar esta película que resultó clave en la carrera de Buñuel. Hace unas semanas, además, se presentó en el Festival de Málaga un documental titulado Memoria de los Olvidados, de Javier Espada, y del que ya os hablamos aquí hace algunos programas. Aquel premio en Cannes significaba el regreso triunfal del cineasta que tanto había impactado en los años 20 y 30 y luego parecía haber desaparecido durante casi 2 décadas. Y no solo eso, como decía el fallecido Carlos Saura, amigo de Buñuel, el premio a Los Olvidados marcaba también el comienzo de una nueva etapa muy productiva y trascendental en el cine del director aragonés. Inicia un nuevo ciclo en su vida, ¿no? O sea que a partir de allí empiezan otra vez a reconocerle. El nombre de Buñuel empieza a correrse otra vez y empieza a popularizarse y le permiten a Luis, a partir de Los Olvidados, echar para adelante otra vez, porque realmente no había levantado cabeza en México, lo había pasado muy mal, ¿no? Y eso que Los Olvidados no había sido bien recibida cuando se estrenó en México. Javier Espada, director del documental Memoria de los Olvidados. En México sentó muy mal. Nadie quería mostrar la miseria, la pobreza, la delincuencia. Esos eran elementos que no entraban en el cine. Afortunadamente, Buñuel ya se había nacionalizado mexicano y no lo pudieron expulsar del país, porque en México está el artículo 33, que si criticas el país siendo extranjero, pues te echan del país, ¿no? En efecto, Los Olvidados contaba la vida miserable de un grupo de chavales que vivían en las calles de un barrio marginal de Ciudad de México. Pequeños delincuentes, analfabetos y sin ningún futuro. Si le agarran los picos o tiras al suelo lo que hayas afanado, ningún gendarme te puede hacer nada si no te coge con el cuerpo del delito en las manos. ¡Apo! Yo conozco las leyes, mano. Niños y adolescentes que habían huido de sus casas por falta de afecto o habían sido abandonados por sus propios padres. Ah, tú eres el de ayer, sigues esperando a tu papá. Sí, señor. No regresará, estas cosas pasan todos los días. Hay mucha miseria y las bocas estorban. Aunque se trata de una película coral, 2 personajes sirven de hilo conductor. Uno es Pedro, al que su madre rechaza. El otro es el Jaibo. Acaba de escaparse del reformatorio y busca al chico que tuvo la culpa de que lo enviaran allí. Pues solo quería recordarte el año que pasé en el bote gracias a ti. ¿A mí? Seguro. ¿A poco no fuiste tú el que me denunció? Yo no denuncio a nadie. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace me la paga. Eres puro hablador. ¡Ay! ¡No le pegues mal, Galvo! ¡No le pegues mal!
A partir de ese momento, los destinos de Pedro y el Jaibo quedan unidos trágicamente. Lo mataste. No era mi intención. Pero ya que pasó, ni modo. Ahora pico de cera si no quieres que nos agarren a los dos. A mí, ¿por qué yo no hice nada? ¿Nada? ¿Qué no fuiste a buscarlo? ¿Qué no te guardaste la mitad del dinero que le quitamos? Si nos agarran a mí me echarán 10 años. Pero a ti de perdida 5. Luis Buñuel había llegado a México a mediados de los años 40 tras ser despedido de su trabajo en el MoMA de Nueva York debido a los comentarios de Dalí en un libro donde le tachaba de ateo y comunista. Sus 2 primeras películas en México, que tenían guión ajeno, habían resultado un fracaso. Por eso, con la tercera quiso hacer algo diferente. Se propuso retratar la vida en los suburbios con toda su miseria y violencia. ¡Policía! ¡Tápale el hocico! ¡Tápale el hocico! ¡Policía! El tema de la pobreza y de la delincuencia infantil era algo que el cine mexicano no estaba acostumbrado a mostrar. Alejandro González Iñárritu, director de cine. Pero creo que Buñuel, con su mirada extranjera como español, vio lo que a veces uno cuando está tan cerca de las cosas no la ves. Y él vio eso en las calles y lo tuvo que retratar. Buñuel estuvo varios meses documentándose. Recorrió los suburbios hablando con la gente y escuchando sus historias. También visitó reformatorios, instituciones psiquiátricas, la cárcel o el tribunal de menores. Según tu expediente no sabes leer ni escribir y te acusaron de robo. Yo no robé nada. Te han traído para que aprendas a leer y un oficio. Después escribió el guión junto al futuro director Luis Alcoriza. En el casting el director mezcló actores profesionales con chicos de la calle. Buñuel aseguraba que todos los personajes de la película estaban tomados de la vida real y que ninguna de las situaciones que mostraba era inventada. Desde el mismo prólogo, el director quiso dejar claro también que Los Olvidados no era un alegato contra la Ciudad de México, sino que se trataba de un tema universal. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista. Los Olvidados tenía además 2 grandes influencias: los cuadros de Goya, en especial las pinturas negras, y su propia película, Las Urdes, Tierra sin pan. He aquí 3 niñas mojando un mendrugo de pan en el agua del arroyo. El pan hasta hace poco era casi desconocido en Las Urdes. El que comen esas niñas les ha sido dado en la escuela. Generalmente el maestro obliga a los niños a que se coman el pan en su presencia para evitar que se lo quiten sus padres al llegar a casa. La película no conoce ni buenos ni malos. Ningún personaje es enteramente positivo o negativo. Sentimos compasión por los chicos que sufren malos tratos o son explotados trabajando. Ahora, píquenle. Estamos cansados. Pues ya descansarán cuando se mueran. Vamos, vamos. ¿A qué horas comemos? Mamá piensan en comer. Hay que ganarlo primero, a trabajar. Pero también les vemos atacando a un mutilado sin piernas o a un ciego. Piedad para un pobre ciego indefenso. ¡Órale, viejo, poca luz! ¡Ese perro no! ¡A la cabeza, pelón! ¡A la cabeza! Carlos Saura, otra vez. Es una película muy valiente porque es un poco revertir los valores, ¿no? O sea, que los tullidos son malas personas, ¿verdad? Que los pobres pueden ser malvados, que también son imaginativos, que no tienen por qué no ser imaginativos, esa cosa, o sea, que hay unos problemas, ¿verdad?, de tipo social que existían y que existen todavía en el mundo, en tantos lugares, ¿verdad?, y en México, por supuesto. Junto a este descarnado clima realista, hay también un plano subliminal que va creando una sensación fatalista y angustiosa. La cercanía de la muerte, la ausencia del padre, el complejo de Edipo. También encontramos elementos simbólicos típicos de Buñuel, como la repetida presencia de las gallinas. ¿Por qué mataste a las gallinas? No sé. Pues yo sí. Querías matarnos a nosotros, pero como no te atrevías, lo pagaron las gallinas. ¿No es cierto? Sí, señor. Pues ten cuidado, que también las gallinas pueden vengarse. El desaparecido José Luis Borau decía al respecto. O sea, no es una película realista a secas. Es una película que trasciende el realismo, como alguna pintura moderna actual, ¿no? De muchos pintores que utilizan el realismo precisamente para trasvasarlo, ¿no? Para incidir en él, para destriparlo de alguna manera. Y no faltan tampoco elementos surrealistas, como ese sueño que tiene Pedro en el que su madre le ofrece unas vísceras.
González Iñárritu de nuevo. Esos momentos del sueño de Pedro, de cómo él representa lo que está sucediendo dentro de un personaje en su interior, en donde entiendes, en esos momentos del sueño de este niño, entiendes mucho más de todo lo que va a suceder y sucede que lo que te puede decir un guión racional. Ya durante el rodaje, Buñuel comprobó que la película no les hacía mucha gracia a algunos técnicos mexicanos. Pues esto es inconcebible. ¿El qué? Pues la escena que acaba de rodar. Mamá, tengo hambre. Ya te dije que mientras anduvieras de vago por las calles, aquí no volvías a comer. Pero yo tengo hambre. Pues que te dan de comer los vagos esos con quien andas. Ese chico llega a casa con hambre y su madre le niega la comida. Sepa que eso, en México, pues no ocurriría. Ninguna madre haría eso con su hijo. Yo es que dimito, dimito. Pues búsquese otra peluquera. Pero la tormenta estalló con el estreno. La más realista de las películas mexicanas, la más enternecedora, dura y tremenda de las producciones fílmicas. Los Olvidados, una producción de Ultramar Films dirigida por Luis Buñuel. Buñuel fue acusado de ingrato por mostrar un retrato tan cruel del país que le había cogido en el exilio, precisamente en unos años en los que se promovía la modernización de México y su buena imagen internacional. Dolía especialmente, como escuchábamos, la visión que se daba de las madres mexicanas. A veces deberíamos castigarlos a ustedes por lo que hacen con sus hijos. No les dan cariño ni calor y ellos lo buscan donde pueden. Será como usted dice, pero harto tengo con andar todo el día lavando ajeno para que podamos comer. Parece que usted no quiere a su hijo. ¿Por qué lo voy a querer? No conocí a su padre. Yo era una escuincla y ni pude defenderme. Según cuenta Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia del Cine Español, la gran estrella mexicana Jorge Negrete se encaró directamente con Buñuel. Jorge Negrete era el presidente de la Asociación de Actores de México. Él se lo encontró en los estudios Churubusco y entonces se acercó a él de una manera muy agresiva y le dijo: ¿usted ha filmado Los Olvidados? Pues sepa que si yo hubiera estado en México en ese momento, esa película nunca se hubiera hecho y nunca se hubiera visto. La película fue retirada de los cines tras una semana en cartel. Sin embargo, todo cambió cuando unos meses después llegó el premio en Cannes. El éxito en el extranjero acredita, cuando regresa, creo que se reestrena la película y entonces la gente la va a ver porque ya estaba acreditada según la crítica internacional. La película, en efecto, fue reestrenada. Las críticas la reevaluaron positivamente y en la ceremonia de los Ariel, los premios del cine mexicano, Los Olvidados obtuvo 11 galardones, incluidos los de Mejor Película y Mejor Director. Hoy en día figura en los primeros puestos de la lista de las mejores películas de la historia del cine mexicano y en 2003 fue nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO, una consideración que solo han recibido 3 largometrajes: Metrópolis, El Mago de Oz y Los Olvidados. Los Olvidados es un mito de la cultura, ¿no? O sea, yo creo que de la cultura mundial, la cultura cinematográfica y la cultura mexicana. Yo creo que es una película que es parte de los intestinos, de la psicología, de la identidad. Un retrato fiel de la pobreza, de la violencia, de la miseria y de las consecuencias. El éxito de Los Olvidados devolvió a Buñuel su prestigio y le permitió a partir de entonces seguir moviéndose en el cine comercial sin renunciar a su universo particular. En cuanto a España, tras el premio en Cannes, también se intentó estrenarla aquí, pero la censura lo impidió. Fernando Méndez Leite de nuevo. Y los censores aguantaron 5 rollos y luego se levantaron furiosos y dijeron que esa película era dañina espiritualmente para cualquier tipo de público y que por lo tanto la película quedaba prohibida radicalmente en todo el territorio español. No sería hasta 1964 cuando Los Olvidados se pudo ver en las pantallas españolas. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo.
Hoy hablamos con Gracia Crejeta y con Miguel Olid, los directores del documental Landa, que se estrena este fin de semana. Landa cuenta la carrera cinematográfica del gran Alfredo Landa desde sus comienzos, la etapa en la que se acuñó el término landismo para definir las películas populares que hizo en los 70, cómo rompió esa imagen con El crack de José Luis García, que le permitió hacer otro tipo de papeles, y su retirada con el Goya de Honor que recibió en 2008. Coincidiendo con el estreno de este documental, se ha reeditado también su libro de memorias, Alfredo el Grande, que escribió Marcos Ordóñez. Yo le conocí muy poco a Alfredo, muy poco, la verdad, porque no hizo ninguna película de mi padre. Eran amigos y vinieron de San Sebastián juntos a hacer los madriles, a hacer carrera. Sin embargo, le he podido conocer a partir de hacer este feliz documental, de este feliz reencuentro con la figura de Landa, y entonces todo es muy coincidencia, ¿no? Con No desearás al vecino del quinto empezó oficialmente lo que el crítico del diario Pueblo llamó peyorativamente el landismo. Bueno, es que yo no creo que haya habido muchos actores en este país del que se diga vamos a ver una de Landa. No se dice vamos a ver una de Maribel Verdú. O sea, vamos a ver una de Maribel Verdú. Mira que Maribel Verdú es conocidísima, buenísima actriz y tal. O vamos a ver una de Eduard Fernández. No, se dice vamos a ver una de Landa. Es así. Sí. Eso es mucho, ¿eh? A partir del vecino, la gente empezó a decir vamos a ver una de Landa. Y eso viene del teatro, porque en el teatro, él cuando empezó en teatro, empezó como teatro universitario en San Sebastián y después ya vino a Madrid. Yo lo vi en la juventud del Carmelo y Praga hace muchos años en San Sebastián, que hice un papel en una función que se llamaba El Verdugo de Sevilla, y que cuando salí en el primer mutis, y me aplaudieron aquel mutis, yo vi como un destello, fue un destello, un relámpago que me inundó y que me dijo una voz: tú tienes que ser cómico. Empezó haciendo teatro, también doblaje, y él llega un momento que él se pone un plazo. Si en X tiempo, no me lo cuentan las memorias, si en 2 años, 3 años yo no consigo el icón, me vuelvo. Y bueno, ¿qué es el icón? Bueno, pues que la compañía tal y tal actores protagonistas, y con Alfredo Landa. Entonces yo creo que esa obsesión de icón, de que su nombre estuviera ahí, de que ya en teatro estuviera ahí, sí, pues le lleva a... Bueno, lo daba todo. O sea, él incluso un plano fuera general y estuviera al fondo, y hay que ir a por todas, hay que ir a matar. Good afternoon. Hi, good afternoon. You see, I do like Sweden very much. Oh, really, that's nice, really. thank you. And here these 2 orange, nice Spanish orange. Bueno, si quieres pasamos y las comemos juntos. Hoy en día se sigue criticando mucho el landismo, ¿no? Y los personajes que encarnó en esa etapa y que él defendió con profesionalidad. Porque además creo que el landismo tiene mucho de positivo, mucho de algo más que positivo, de algo que entraña amor, respeto a los demás. Yo creo que lo que va a quedarse el espectador es, por un lado, lo que has dicho, ¿no? Que era un grandísimo actor, o sea, va a llegar a esa conclusión de una manera muy clara y muy nítida, y por otro lado también nos interesaba mucho el retrato de su personalidad. Nos parecía muy fascinante su personalidad, su carácter, ¿no? Que comentan su familia y sus amigos, y bueno, y queríamos que mostrar no solamente las luces, sino también esa sombra a través de algunos títulos menores, y también, bueno, con ese carácter, ¿no? Tan peculiar, ¿no? Por mucho que Landa hubiera hecho comedia, cuando de repente hay un twist y la cosa se cambia, si ese cambio está bien hecho y es un cambio, digamos, profundo y orgánico, o sea, yo entiendo el miedo que se puede pasar en una situación así. Yo recuerdo que el día del estreno en el Coliseum estaba muerto de miedo, porque dije, pero la primera secuencia del crack es cuando yo saco la pistola, yo, lo que representaba yo, lo que era la imagen que tenía la gente de mí. Sacaba la pistola y le decía a aquel delincuente: Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos. Y yo dije, bueno, pues ahí una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente, cuando llegó ese momento y yo le dije, Vareta, devuélveme el mechero o te quemo los huevos, hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané. Pero es como cuando Rafael Aparicio hacía de repente el surf. Pues la gente no se reía, porque evidentemente los minders eran otros y digamos el código era otro, totalmente distinto, y el público no es bobo, enseguida entra en el código si está bien contada la película.
Cuenta muchas cosas en la memoria, por ejemplo, que cantaba, le gustaba cantar o aporrear la guitarra, como él decía. Y después también muy aficionado a la sociedad gastronómica. Él, aunque era navarro, era de Pamplona, pero él estaba muy vinculado con Donosti. Su cita habitual de la sociedad gastronómica no fallaba. Tenía también otra sociedad gastronómica en Pamplona. Deberías inventar una excusa como hago yo. Digo que voy a París o a Londres a comprar modelos y en cambio, Y después, como él decía, la misa de once. La misa de once consistía en quedar un día a la semana con sus amigos, con Pepe Sacristán, Miguel Reyán, Resines, Jesús Bonilla, y bueno, pues hablaban un poco de todo, ¿no? Que es un poco, yo creo, una esa significación en la que hace Miguel Reyán cuando lo de quedaban con alguien, hablaba de un actor y se metían con él y tal, y le hacían rabiar. Si pinchas, pincho. Anda, pincha tú primero. A mí sí. A mí me puedes llamar bajito y boniato y gilipuertas. Bueno, gilipuertas tampoco. Vamos a centrarnos con lo que hay en esta sala, porque ahora llega uno de los momentos emotivos de la noche. Esto es más que un homenaje, más que un tributo, más que una celebración. Don Alfredo Landa. Es curioso porque en las memorias cuenta que él estaba nominado, no me acuerdo por qué película, ese año, y él entró en la gala pensando que se llevaba los 2 Goya. O sea, él lo reconoce muy sobrado. El último trabajo que yo he hecho es el de Luz de Domingo. Bueno, y yo digo, cago en 10. ¿Puede darse la casualidad de que me den el Goya de honor y que me den el Goya de honor? Sí. ¿Y por qué no? Voy a ganar los dos. Voy a ganar los dos. Entonces yo creo que se vino muy arriba y eso le lo pagó. No sé cómo decir gracias. Lo he perfado. Por favor, el decir gracias, porque es la más bonita. Después de lo que le ocurrió con el Goya de honor, estaba rezando para no ganar. Claro, porque el otro Goya ese, porque como me pasa otra vez. ¡Alto me casco en Soria, la bolsa la vida! Las películas de Landa se siguen viendo en televisión. Exacto. Por un lado, películas de esa etapa del landismo tienen éxito en una franja horaria y en otras franjas pues ponen los grandes clásicos, ¿no? Bueno, en plataforma también hay varias películas suyas, entonces bueno, pues yo creo que el espectador joven puede conocer algunos de los títulos más emblemáticos y el que no los conozca, pues yo creo que a partir del documental yo creo que se va a interesar mucho puede por ser ver que esas se películas. Sí, exacto. Le va a sorprender también mucho ese retrato de ese cine español de los años 60, años 70 y yo creo que va a querer ver películas de Landa sin duda alguna. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Una de las circunstancias que casi siempre se repiten en las películas de aventuras es el viaje iniciático del héroe. A través de su camino y de las peripecias que vive, el héroe aprende, se va transformando y acaba siendo mejor de lo que era al principio. Este es el tema central de la película que os traigo hoy, Capitanes Intrépidos, dirigida en 1937 por Victor Fleming y basada en una novela del escritor Rudyard Kipling, al que ya hemos tenido por aquí con El hombre que pudo reinar y Gungadin, y autor también de otras novelas de aventuras llevadas al cine como El libro de la selva o Kim de la India. Capitanes Intrépidos cuenta la historia de un niño rico y malcriado acostumbrado a hacer siempre su voluntad. Mi padre me da todo lo que quiero. ¿Has hablado de eso con él? No, tiene cosas más importantes que hacer. Se esfuerza por verte feliz, ¿no? Claro. Expulsado del colegio por su comportamiento arrogante, su padre se lo lleva de viaje. Pero en el transatlántico en el que viajan, el chico cae accidentalmente al mar. Es entonces cuando le recoge un pescador que lo lleva al barco en el que trabaja. ¡Los de a bordo! ¿Qué pasa, Manuel? ¡Os traigo una nueva especie de pez! ¿Qué has pescado? Un pez muy raro. No tiene cola y lleva pantalones al final de la espina dorsal. Creo que tendrá unos 10 años. Ah, es un niño. Allí, en ese barco, el niño se verá obligado a pasar los 3 meses siguientes, sin sus privilegios habituales, tratado como uno más. Mientras estés a bordo te pagaré un sueldo, $3 al mes. ¿$3? Y ahora ven, hijito. Empieza por ayudar a Dan con esos hígados de bacalao.
Aquí tienes unos guantes. Poco a poco el chico irá cambiando, integrándose en el grupo, compartiendo con los pescadores risas, trabajo y aventuras. Además encuentra en Manuel, el pescador que le rescató del mar, la figura paterna que siempre había echado en falta. No te duermas, mira. Menudo ayudante tengo. Lo siento, no me... Con cuidado, cuidado, que es uno grande. Y procura no caerte de espaldas. Vamos, súbelo. Sí, ya lo intento. No esperes que Manuel te ayude aunque tengas ampollas. Las ampollas le convienen al pescador. Vamos, arriba, súbelo. Capitanes Intrépidos es una de las películas más hermosas y conmovedoras del cine de aventuras. Una historia de amistad y aprendizaje que transforma al niño egoísta y tiránico que el protagonista era al principio en una buena persona. ¿Quieres ser pescador? Sí, quiero ser mejor pescador que Tom Platt o Dan. Quiero ser tan bueno como tú. Eso está muy bien, pescadito, pero ¿qué dirá tu padre? ¿Vendrá él también? Bueno, yo podría verle entre viaje y viaje si él quisiera verme. Verás, él tiene sus negocios y otras cosas. No le importaría. Y es que la transformación también afecta al padre del muchacho, que comprende al fin que la dedicación y el amor que el pescador le ha dado a su hijo es lo que le ha hecho cambiar, y ahora debe ser él quien continúe con el trabajo. Debió ser un hombre excelente. Harvey ya es un gran chico, como yo siempre deseé que fuera. Bueno, ya que ha iniciado usted el camino un poco tarde, puede que Manuel haya navegado por usted. Pero eso no quiere decir que no pueda relevarle. Los espectadores, por nuestra parte, también aprendemos. 26 brazas. Fondo rocoso. Estamos en el banco. Echad el ancla, muchachos. Recoged los botes. Arriad los trinquetes. A pescar, muchachos, a pescar ciento y la madre. La excelente recreación de la vida de los pescadores en alta mar que muestra Capitanes Intrépidos nos enseña la camaradería que existe entre ellos, cómo se ayudan unos a otros y la nobleza de sus actos en un entorno como el océano, en el que los peligros son constantes. El ángel de los marineros vuela constantemente. Mientras tú velas aquí por 25 hombres, él desde arriba vela por ti. Si por casualidad te duermes, él te toca en un hombro con sus alas y te dice: marinero, despierta, me avergüenzo de ti. Aprendemos, por ejemplo, que antes de tirar la basura por la borda conviene escupir al viento. Chico, escupe. ¿Qué? Escupe antes. ¿Por qué? Ya lo verás. O que hay que tener mucho cuidado al manipular anzuelos. Todos los pescadores nos clavamos anzuelos, sí, 2, 3, 4. Mi padre se clavó unos anzuelos justo aquí. 3 años más tarde le salió un bulto en el pescuezo. ¿Y sabes qué era? Un anzuelo. y mi padre dijo: oh, ¿con que este era el tren que me corría por dentro? Capitanes Intrépidos es una película de esas que llegan al corazón y en la que los sentimientos juegan una baza fundamental. Por eso es casi inevitable dejar escapar una lágrima en su parte final. Victor Fleming es sobre todo conocido como el director de Lo que el viento se llevó y El mago de Oz, sus 2 películas más famosas. Pero antes de rodar Capitanes Intrépidos también había dirigido algunas películas de aventuras como Tierra de pasión, El canto del lobo y sobre todo La isla del tesoro, en la que también había una historia de amistad entre un niño y un marino. Esta isla del tesoro no es como la que tengo yo. Es que esa isla del tesoro es una edición especial. Vaya, debe ser muy valiosa. Ya lo creo. Capitanes Intrépidos cuenta con muchos alicientes y entre ellos está su excelente reparto. El protagonista es Freddie Bartholomew, un niño que se hizo muy popular en los años 30 gracias a películas como David Copperfield o El pequeño Lord y que en su día llegó a competir en éxito con la mismísima Shirley Temple. Caramba, qué chiquillo tan listo. Ya va siendo hora de que le rompa los huesos, ¿no? No tengo tiempo de romper huesos. Tengo que ir a pescar. El otro protagonista principal es Spencer Tracy. Pon los toletes. Ahora pon los remos. Tenemos que alejarnos. Cuando yo diga 3, rema. Bien, estoy listo. 1, 2 y 3. ¿En ese famoso colegio se remaba tendido? Ha sido la ansiedad. Perdona. No tengas ansiedad. Deja eso para mí. Y eso que al principio Spencer Tracy no estaba muy convencido de interpretar el personaje de Manuel. ¿Quién es Manuel? Tiene que ser un tipo muy pintoresco. Manuel es un pescador portugués, cantarín y de pelo rizado. Tracy decía que su principal reto con el personaje era transmitir la imagen de un hombre genuinamente feliz sin que pareciera un idiota. Mi padre me enseñó esta melodía y yo siempre me invento letras. Tengo que cantar siempre que me enfurezco para sacarme los gatos de la barriga. Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores ya más.
Por eso renunció a darle un acento portugués a su personaje, ya que no le salía bien y resultaba un tanto ridículo. En la película, no obstante, dice algunas frases en portugués. Eu tenho outra para ti, a respeito do melhor. Ela diz, Manuel, tu dás-me beijinho, ¿eh? Eu disse, não, eu não te dou beijos. Pero a la hora de hablar en inglés, prefirió utilizar un acento yiddish, que sí dominaba, ya que lo había utilizado en una obra de teatro anterior, seguro de que el público no lo notaría. Tampoco le hacía mucha gracia rizarse el pelo, operación que había que repetir cada 2 o 3 días, ya que con el agua su cabello volvía enseguida a su forma habitual. Durante los meses que duró el rodaje, sus rizos divirtieron mucho a sus amigos. Joan Crawford, por ejemplo, le llamaba siempre Harpo. Acompañando a Freddie Bartholomew y a Spencer Tracy, tenemos un estupendo plantel de secundarios. El habitualmente galán Melvyn Douglas da vida al padre del chico. John Carradine es Jack el Largo, uno de los pescadores que no sienten al principio mucha simpatía por el muchacho. Es un pasajero en un barco de pesca, y eso trae mala suerte. ¿Qué le ocurrió al Orinoco cuando recogió a un pasajero en Terranova el año pasado? Al volver murieron 2 hombres y apenas pudieron coger un quintal de pescado. Capitán, cuando pescamos aquí el año pasado, la carga rebosaba hasta las bordas de las barcas. Y llega ese crío esta mañana y fíjese en la pesca de hoy. Oye, Largo, en este barco no hay ningún pasajero a bordo. ¿Cómo que no? Porque lo he hecho miembro de la tripulación. Lionel Barrymore es el capitán del barco, un auténtico lobo de mar. Mañana a estas horas empezaremos una pesca con volantín de 62 horas seguidas. El bacalao cubrirá todo este banco como si fueran arenques. Si vos, Guzmán, me gana, cuando regrese a Gloucester me ahorcaré con una anguila. Esta fue una de las últimas películas que Lionel Barrymore rodó de pie, antes de que la artritis degenerativa que sufría le confinara en una silla de ruedas. Y haciendo de su hijo y grumete, nos encontramos a un Mickey Rooney a punto de convertirse en gran estrella. Ya verás cuando haya mar movida. ¿A qué llamas mar movida? Cuando las olas pasan por encima de la cubierta. Ponte esto. Ya verás a qué sitios vamos. ¿Qué sitios son esos? Stoffen, San Pierre-Bauc, Waidik. Mi padre va siguiendo a todos los peces, ya piensa como un bacalao. Debido a que tanto Mickey Rooney como Freddie Bartholomew estaban en edad escolar, la producción tuvo que reservar un tiempo cada día para que ambos recibieran clases particulares. Capitanes Intrépidos es un ejemplo perfecto del sistema de estudios del Hollywood clásico, con cada departamento trabajando a su máxima capacidad para lograr una película de una factura impecable. Fleming alterna las escenas rodadas en estudio y en un gigantesco tanque de agua con las tomas exteriores y los fondos que una goleta pesquera adquirida por la Metro rodó en aguas de Terranova y Nueva Escocia. ¡Vamos! ¡Preparad las barcas! ¡Hala, muchachos! ¡Daos prisa! ¡Mantente bien a poniente, Tom! Navegaremos en línea recta tan pronto estén todas las barcas en el agua. Por cierto, que en este sentido la nota trágica la puso la muerte de un marinero real que trabajaba en esa goleta y que cayó por la borda durante el rodaje. Capitanes Intrépidos fue un éxito de público y crítica y le valió el Oscar al mejor actor a Spencer Tracy. Además fue candidata como mejor película, mejor guión y mejor montaje. Tras ganar el premio, Tracy declaró lo siguiente: Si he conseguido resultar creíble como pescador portugués, ha sido sobre todo gracias a Freddy. El chico tenía que creer en Manuel o Manuel no valdría nada, y la actuación de Freddy en este sentido fue grandiosa. La forma en que me miraba, creyendo cada palabra que yo decía, me hizo creer en Manuel a mí también. A él le debo gran parte de este premio. Y una curiosidad, cuando Spencer Tracy recibió la estatuilla, se sorprendió al ver que esta estaba dedicada a Dick Tracy. Al parecer al grabador se le fue la cabeza o se despistó y en lugar del nombre de Spencer escribió el del famoso detective de las tiras cómics Dick Tracy. La Academia, avergonzada, reemplazó la estatuilla. Durante la película, el pescador Manuel canta repetidas veces una canción. Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores ya más. Esta canción está inspirada en una canción popular catalana titulada El noi de la mare. Frank Wassman, el compositor de la banda sonora, la escuchó, preguntó su título y alguien le dijo que se titulaba El niño de la mar, por lo que pensó que era una canción marinera y sobre un niño, por lo que resultaba ideal para la película. Lo que pasa es que la traducción se la hicieron mal, ya que Mara en catalán no es mar, sino madre, y en este caso se refiere a la Virgen María, es decir, la madre del niño. Y es que la canción es en realidad un villancico.
En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy recordamos la ceremonia de 1993 en la que A Whole New World, un mundo ideal, como la titularon en la versión española, se hacía con la estatuilla. La canción pertenecía a la película de animación Disney Aladdin y estaba compuesta por Alan Menken y Tim Rice, compositor y letrista respectivamente, y era el tercer Oscar a la mejor canción que ganaba esta pareja, tras los conseguidos en 1990 por La Sirenita y en 1992 por La Bella y la Bestia. La versión original de A Whole New World la cantaban en la película el norteamericano Brad Kane y la filipina Lea Salonga, dos actores y cantantes que ponían voz a los personajes de Aladdin y Jasmine. Y con ella nos vamos a despedir, deseando que os haya gustado el programa, y si es así, esperamos contar con vosotros la próxima semana. Un saludo de Leo Castro y de Antonio Martínez, y hasta entonces. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Now I'm in a whole new world. To see, I'm like a shooting star. I've come so far, I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise, with new horizons, every moment red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.